Dios les bendiga, amados hermanos, hijos del ministerio. Quisiera en esta noche que estoy grabando para el discipulado del día miércoles, traerles una palabra de bendición, hermanos, desde el escritorio pastoral de Ricardo Torres, el pastor, para cada uno de ustedes y compartir en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, de lo que se puede llamar fraudes proféticos que está viviendo el pueblo de Dios. No solo el verdadero pueblo de Dios, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos, si es posible, los escogidos de Dios podrían ser engañados en estos últimos tiempos. Estamos viviendo como un avivamiento de profetas. Por todos lados está un swamp de un pantano de muchos profetas y está lleno las redes, las plataformas de profetas para estos tiempos. Cada vez que se van a dar eventos o cada vez que suceden, comienzan a salir un montón de gente diciendo que Dios les ha mostrado cosas, y es donde el pueblo de Dios tiene que tener bien afinados sus sentidos espirituales, especialmente el sentido del oír espiritual, el sentido de la vista espiritual, el sentido del olfato espiritual que debe tener el pueblo de Dios para este último tiempo, porque el tiempo del fraude está viviendo la iglesia del Señor. Este 2024 es donde más se ve gente de todo color, de todas las edades, diciendo que Dios les da visión. El profeta Jeremías en el capítulo 14 dice: me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así he dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrán en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Esta gente que está saliendo ahora en las redes, hermanos, y no solo en las redes, sino en las iglesias, se están levantando muchos profetas que nunca fueron ordenados por nadie, ni por un presbiterio, ni por ancianos, ni por apóstoles, ni por profetas, sino que de la nada aparecen subiendo en medio de la gente y autollamándose profetas. Y la gente evangélica, pentecostés, bautista, lo que se llaman protestantes, son tan ingenuos que caen en las garras de esta gente. Esta gente que dice que Dios les está hablando. Esta gente que dice: pero aquí está advirtiéndonos el Señor a través del profeta Jeremías, un profeta probado, de que no lo hicieron doblegar sus rodillas delante de ningún rey para decir lo que ellos querían. Siempre él dijo: yo diré lo que Jehová me dice que diga. Pero todos estos profetas que están ahora en las plataformas son osados. Se dan el lujo de decir: Jehová me dijo, el Señor me dijo, el Espíritu me dijo, el Espíritu me mostró. Pero a la gente que está más propensa a ser engañada es la gente que no se dedica a leer y escudriñar las escrituras, para que cuando estos hombres o mujeres que están presentándose en las redes vengan con esas supuestas profecías de parte de Dios, no los disciernan si son buenos o malos. La misma palabra de Dios dice en una de las iglesias
del Apocalipsis a unos hermanos ahí que estaban bien armados con el discernimiento. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son obreros de Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos esa gente autoproclamada y que nosotros estamos viendo hoy las noticias y que están profetizando, y hay unos que profetizan aún dentro de las iglesias, en la carne totalmente, porque saben que una persona está pasando cierto tipo de problema y eso lo convierten como en una profecía verdadera para esa persona que ellos conocen que está pasando, sea una hermana, sea un hermano, sean varios hermanos dentro de la iglesia que ellos saben que están una pareja de matrimonio que está teniendo problemas o tienen cierta enfermedad o están pasando cierto tipo de problemas con hijos. Estos falsos apóstoles en la carne comienzan a profetizar o a decir cosas que Dios les está diciendo que le diga a esos hermanos ingenuos que dicen, gracias a Dios que me habló por el vaso tal, porque pues quién iba a saber. No, ellos escucharon de alguna manera el problema que tenían y luego eso lo arman con una profecía para ellos. Y la gente está muy ingenua, por eso es que está hablando Jeremías 14:14 dice, por tanto dijo Jehová sobre los profetas que os profetizan en mí, los cuales yo no envié. Usted está en la condición, hermano, hermana, para probar con las escrituras si tal profeta, no estoy hablando del profeta como oficio, estoy hablando más que todo de el don de profecía, porque también se debe probar no solo a los profetas, sino el don de profecía, porque es un don de inspiración. Por eso es que uno debe conocer, y yo prediqué el día domingo en la iglesia, cuidado con la inspiración de decir que lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos profetizando viene de parte de Dios, porque todo viene por medio de una inspiración, pero nos puede inspirar la carne, nos puede inspirar el alma, nos puede inspirar nuestro propio espíritu humano, nos puede inspirar el mismo diablo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que estos hombres que se la dan de que están predicando, otros están usando personalmente la profecía, porque de alguna manera dentro de la iglesia comienzan a dar profecías y es peligroso porque después viene gente que pone su corazón, gente débil, gente que no conoce la escritura, gente que no se da la tarea a estar delante de las escrituras escudriñando, como los de Berea que dicen que todo lo que decía Pablo, ellos siempre estaban viendo que si estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que todo verdadero hijo y hija de Dios deben de hacer cuando oyen un profeta, un apóstol, un pastor, un maestro. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Y de dónde viene la inspiración? Porque uno tiene que discernir todas esas cosas, porque pueden venirte diciendo cosas que te pueden impresionar y seducir a creer que vienen de parte de Dios. Conmigo una vez vinieron a buscarme de Nevada unas familias que venían en una van y decían que fueron guiados sobrenaturalmente para venirme a buscar a California porque venían guiados como aquellos que iban guiados por la estrella para donde estaba el niño que había nacido. Y el Señor me dijo, no, ellos vienen huyendo de un problema que tuvieron en la iglesia en Nevada. Y vienen con una mentira diciendo que vienen guiados y han llegado hasta ti para decirte que fueron guiados sobrenaturalmente para que tú los recibas en el ministerio. Pero Dios
que sabe hablarle a sus siervos para que uno no sea engañado. Me dijo, ellos vienen de dividir una iglesia. Vienen de hacer un gran problema en el estado de Nevada, en la iglesia donde se congregaban. Y lo que sucede es que ellos vienen huyendo. Y entonces ellos se quedaron como asustados y se fueron. Entonces el pueblo de Dios debe de estar alerta. Pablo mismo no hubiera dejado entrar a nadie a orar por él que no fuera Ananías. ¿Por qué? El Señor mismo le dijo a Ananías, Saulo, ese varón que está orando allá en la casa de Judas, ha visto a un varón que se llama Ananías y le pone manos. Entonces Pablo podían tocar la puerta, que viene alguien a orar por ti. ¿Cómo se llama? Roberto, Juan, Benedicto. Digo, no, aquí solo va a entrar al que Dios me mostró que viene y viene a orar por mí, porque ya Dios me mostró en visión que viene un varón que se llama Ananías y viene a orar por mí. Ese es el tipo de pueblo de Dios que hoy debe estar alerta, porque hay fraude. Hay fraude, usted ya vio el gran fraude electoral en Venezuela. Hay fraudes. El 2020 aquí en Estados Unidos hubo fraude electoral. Usted sabe cómo se siente una gente cuando es defraudada, incluso con profecías, con cosas sobrenaturales. Usted se imagina cómo se sintió Jacob cuando, creyendo que se estaba acostando con Raquel en el día de su matrimonio, en su cámara nupcial le metieron a Lea. Ese es un fraude. Y hay veces hay mucho pueblo de Dios herido en las iglesias. ¿Por qué? Porque le dieron un fraude profético. Dios me dijo que tal cosa. Dios me dijo, hermana, que tal cosa. Dios me dijo, hermano, que tal cosa. Por eso es el peligro de las iglesias proféticas, donde aún les consiguen mujer, les consiguen marido, les consiguen las parejas, porque el Santo de Israel, el Espíritu del Santo de Israel dice que esta mujer es la que ha escogido. Y ese es un tipo de brujería, de hechicería que practican en las iglesias de los profetas y los apóstoles o en las iglesias proféticas. ¿Cómo va a creer usted en una iglesia que va a estar en orden, que llegan y se reúnen, pero que nunca saben quién va a llevar la palabra de Dios, porque están orando, se meten a orar? Y yo esto lo digo porque yo conozco de primera mano ese tipo de herejía dentro de las iglesias de los profetas y los apóstoles y dentro de las iglesias llamadas proféticas, que se ponen a orar y se ponen a orar y dice, ¿quién va a traer la palabra? Aún no ha dicho nada el Santo de Israel. Todavía sigamos orando ahí pasando y al rato, ¿quién? Ya dijo el que no, sigamos orando hasta que alguien se levanta, dice que fulano de tal trae la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo lo defienden? Esa herejía, ¿sabe cómo la defienden las iglesias de la profecía o de los apóstoles? ¿Sabe cómo defienden eso? Que el Espíritu sabe mejor que todos para traer el mensaje, y por eso que ellos creen que están en un orden y no reconocen que están en una herejía y en una doctrina diabólica. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos ese fraude que le hicieron a Jacob, en lugar de darle a Raquel, en oscuro le dieron a Lea. Y así hay muchos pueblos de Dios, hermano. Hay gente que antes le engañaban quizás en la oscuridad, pero ahora lo están engañando a plena luz, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles, en plena luz. Es como un ladrón cuando comienza, solo roba de noche, después de tarde. Primero hasta se ponen máscara para robar. Después ya no les importa, ya les desvergonzados. Así son los hombres que están en los púlpitos ahora, como Cash Luna, como Maldonado, como Benny Hinn, como Joel Oltin, como Kenneth Copeland.
como todos esos. Ya roban descaradamente a la gente. Deme $1,000. El Señor dice en el Salmo no sé qué, 109, dice que haga un cheque por $109. Descarado, sin máscara. Antes quizás lo hacían así medio camuflados, pero ahora, hermanos, ahora lo hacen, ahora te bajan o dicen en El Salvador, te timan con los ojos abiertos como que te está pasando, un pastor te está pasando con un ilusionismo, hermano, con un ilusionismo tremendo, donde uno no alcanza a ver, hermano, no alcanza a ver que te timaron, que te timaron. Yo digo, y expliqué la otra vez, Dante, el argentino, Dante Vega, el que está en Los Ángeles, llegó a El Salvador y le dijo a Bukele que él iba a ser presidente y la señal se cumplió que llegó a ser presidente, pero por eso ese hombre, el espíritu de él es verdadero. La Biblia mismo dice en la palabra de Dios que aunque un profeta le diga algo y se cumpla, pero examine la doctrina de ese hombre, examine qué enseña, examine los libertinajes que él enseña y hacia dónde producen, haciendo mujeres pastoras, haciendo todo tipo de desorden, aceptando ya las cosas que Dios dice que no, ellos dicen que ellos los aprueban. Y entonces, ¿de qué sirve que le haya dicho a un hombre, a Bukele, en El Salvador que iba a ser presidente y llegó a ser presidente? No estos 5 años que acaba de comenzar Bukele, estos 5 años que acaba de comenzar Bukele se puso él, porque él invadió la Constitución para llegar a ser presidente. Entonces ahora por eso le está yendo mal su propia asamblea y su propio partido. Ahora se encuentra más en problema de lo que fue Arena y de lo que fue el FML. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, pero a él mismo lo fue a instalar con una profecía, el argentino Dante Bell, que él es un comediante, que la comedia lo ha llevado y lo ha pasado a un púlpito. Entonces, cuando nosotros miramos y no podemos discernir, mire, yo le aseguro que el mago más famoso de aquí de Estados Unidos, David Copperfield, si ese hombre pusiera una iglesia para hacer ilusionismo, le aseguro que llenara las iglesias más grandes, no caberían en un estadio las iglesias, sabiendo que son trucos, ni siquiera llegan a ser trucos diabólicos ni de Satanás, trucos de la carne, humanos. Y le aseguro que si hombre pusiera una iglesia, fuera una atracción, hermano. Y ahí irían miles de gente, aún llamados evangélicos. Ahí irían como van detrás de Cash Luna, de Maldonado, de Benny Hinn, sabiendo que son fraudes. Pero ahí están, como dicen, fascinados. Aunque ya Dios los expuso, aunque ya Dios les quitó la máscara. Ahí están fascinados al fraude profético, al fraude pastoral y llevan a sus propios compadres, profetas o pastores a que les aplauden y le digan, este es un gran varón de Dios. Como lo es lo mismo Kenny Copeland. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hoy miramos que todo el pueblo de Porterhouse, donde estaba T.D. y que se mostró como ser el hombre de Dios y que ahora está expuesto de que siempre fue un hombre homosexual, gay, pero que la gente estaba fascinada y qué tipo de espíritu tenía él y la gente que lo oía. O sea, no solo él, sino la gente que estaba fascinada con T.D. cuando él lo más que era un motivador al alma. Para que Taylor Perry le pusiera mano a un inmundo, un impío y hacerse como que lo estaba tocando el Espíritu Santo. Ya esos son cristianos de tercero, cuarto o quinta dimensión, pero de abajo.
no puede ser de niveles de alto, porque ¿qué hacen con toda esa gente que se hace llamar, que tanto está lleno su líder del Espíritu como están ellos? Y están viendo enfrente de ellos, de día, no de noche, el fraude consumado, y todavía decir, no, nosotros creemos que es un espíritu de Dios. No, todo esto tiene un nombre, se llama fraude, fraude. Y ahí está la gente mirando la palabra de Dios y siguiendo sabiendo que están con un fraude. En Guatemala, en todo el mundo saben que Cash Luna es un fraude, que Maldonado es un fraude, que Benny Hinn es un fraude. Eso no lo digo yo ahora, no, lo dije antes que comenzaran a salir y los comenzaran a levantar. Además, en ese tiempo el Señor me dijo, yo a este Benny Hinn y a todos ellos los he levantado para probar a mi propio pueblo, a ver si pueden discernir sus espíritus falsos. Pero ahí está la gente corriendo en pos de ellos. Entonces, hermano, ojalá que no seas tú de los que te están timando estos hombres fraudulentos, que lo llama la Biblia, hombres fraudulentos, que solo andan detrás de sus propios éxitos. Pero nosotros tenemos que ver que siempre han existido los profetas fraudes desde el Antiguo Testamento. Ministerios profetas, herejes. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, hermano, y tenemos que estar conscientes de estos hombres fraudulentos, porque la misma palabra lo dice, tienen la conciencia cauterizada. Ellos saben que por dentro se están riendo del fraude que le están haciendo a sus propias ovejas. Ellos saben, están conscientes. Cuando llegan a su casa, se llegan a reír con su mujer, se llegan a reír con sus hijos, se llegan a reír con su avión, con todo lo que han comprado, sabiendo, y se ponen a reír. Dice, miren cómo estafamos a estos tontos. Miren cómo los estafamos. Solo les metemos miedo de que si no dan el diezmo se van a ir al infierno. Miren, y allá se van a reír a sus casas. Dice, estos son unos tontos. Y ahí está la gente, miles de gente en Guatemala, miles de gente en otros países, aquí en Florida con Maldonado, cuando Maldonado ha sido expuesto, hermano, con sus profecías, cuando fue a Ecuador a decir que una mujer iba a ser presidente, la primera vez que iba a ser un... Hermano, yo no sé qué pasa con la gente que le gusta el fraude. Fraude profético, milagros fraudulentos. Benny Hinn llevaba camiones completos con muletas, sillas de ruedas, para pagar gente que se sentaran y después de él decir que los había levantado el Espíritu de Dios. Fraude, fraude. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, pastores vendiendo las sillas de su iglesia, usted sabe lo que dice que hace ahora el famoso Daddy Yankee, que si quieren entrar allí donde él dice que es pastor, tiene que pagar por ir a oír. Hermano, y hay gente que dice, son engañados y ellos mismos los engañan. Hay gente que está creyendo que Daddy Yankee lo ha levantado Dios. Y ahí va corriendo al fraude. Un fraude consumado. Entonces, ¿dónde está la verdadera iglesia de Dios despierta, de esa que dice en Apocalipsis, has probado a los que dicen ser apóstol y los encontraste mentirosos? Hay gente que no tienen ni siquiera el espíritu. La gente que son seguidores de Cash Luna ni siquiera tienen el espíritu para probar el espíritu
espíritu falso que está en él, o el espíritu falso que está en Maldonado, en Benny Hinn, en Kenneth Copeland, en todos esos hombres de la doctrina de la prosperidad. Ni siquiera no tienen el espíritu para comprobar. Porque si fueran así rápido dijeran, no, esto no es de Dios. Este es un fraude. Y entonces tenemos que ver la palabra. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo mencionó dos hombres, Emineo y Fileto. Se lo mencionó a Timoteo. Cuídate de ellos. Son fraude. La gente dice, no, pero ese Carlos Luna es de Dios, Maldonado es de Dios, Benny Hinn es de Dios, Kenneth Copeland es de Dios, Joel Osteen es de Dios. Y todos los que están saliendo ahora a decir que vieron exactamente en el momento que le iban a disparar al presidente Trump y que le golpeaba la oreja y esto y el otro. Fraudes. Solo porque supuestamente te están diciendo con exactitud, de eso está lleno hoy las plataformas de las redes. Se hacen comercio con ellos que dicen que reciben y por haber dicho algo que la bala le iba a pegar, hoy en todo los invitan a hacer, son fraudes. Y Dios hoy te está hablando por medio de mi boca, el profeta. No soy profeta, el pastor Ricardo Torres, siervo, una voz de Dios, te está diciendo, si no puedes discernir estos fraudes proféticos, donde hay gente que queda golpeada, gente que queda herida, hay gente que cuando dijo que Trump iba a ganar en el 2020, profetas, apóstoles, que sueños, que esto, que el otro, y después dicen, ya con Biden instalado ahí, que como se los haya robado o lo que sea, como todos los que dijeron que iba a ganar la mujer en Venezuela con el hombre ese viejito, como que Biden, que también han puesto ahí. Dijeron que iba a ganar, que Maduro le había llegado sus días, pero Maduro, sea como sea, ha aparecido ganador. Y hay profetas que dicen, pues yo no sé cómo va a pasar. Así decían cuando el Señor no quiso que Trump fuera reelecto, sino que tuviera la pausa de 4 años para sacar toda la escoria y la basura del Partido Demócrata e instalarlo como el presidente 47. Pero decían, no, habían vendido libros, estaban seguros de que sueño aquí, sueño allá, y esta es la interpretación. Y después dijeron, ¿cómo es que fallamos? Pues es lo que pasó. Jeremías es alguien que le dijo a un hombre llamado Hananías con H, le dijo, Dios no te ha hablado nada. Dios no te ha hablado nada. ¿Cuánta gente entraba a la oficina y me decía, yo le traigo de parte de Dios una palabra para que usted haga esto y esto y esto? Y me llevaban versículos y todas esas cosas y se sentaban y me decían. Y yo les decía, a ver, ¿qué traes? ¿Qué dices que traes de parte de Dios? Y cuando les decía, eso no es de Dios, sálganse. Y hermanos, ¿sabes lo que hacían? Enojarse. Porque no les aceptaba el fraude de venir a decirme que Dios los había mandado a hacer eso. Lo había mandado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, porque le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de Emineo y Fileto, porque esos dos ya se torcieron. La gente le está diciendo, Carlos Luna es un torcido, Maldonado es un torcido, Benny Hinn es un torcido, su espíritu es falso. A mí no me importa que sea su ser natural, humano. El espíritu que opera en ellos
es falso. Fraude, fraude espiritual. Entonces cuando nosotros miramos que Pablo le advierte a su hijo Timoteo y le dice, cuídate de Emineo y Fileto, y ahí está Hermógenes también. Cuídate de ellos. Yo lo único que te puedo decir, hermano, es cuídate de este Cash Luna, de Maldonado, de Benny Hinn, de Kenneth Copeland, de Joel Osteen, de todos esos hombres que mire sus doctrinas, mire sus enseñanzas. Entonces, que digan algo y que por casualidad le da un chiripazo como Dante le dijo a Bukele que iba a ser presidente y el otro quedó enganchado con la profecía que le dio Dante a Bukele, quedaron enganchados. Entonces en esta segunda vez lo mandó a traer porque le dijo, bueno, tú me dijiste que yo iba a ser presidente. Pero también le dijo que lo iban a reelegir, ¿no? Entonces la palabra manda es examina la señal, aunque haya sido verdad lo que diga ese hombre o esa mujer, examina su doctrina, examina su enseñanza. Si a ti, Luna, Maldonado, Benny Hinn y todo te quieren llevar a la unidad del ecuménico, de todas las iglesias van a Dios, o que Luna dice que los quiere llevar a Roma y unirlos porque él creció con el catolicismo, pues bien puedes, hermano. En Guatemala y en cualquier lado que son seguidores de Luna, del espíritu de Luna. Entonces cuando nosotros, si a ti te encanta el fraude, hermano, o hermana, o amigo, tú que corres para allá y para acá cuando te dicen que por ahí anda alguien que anda diciendo verdades, no, hermano. La palabra está clara cuando señala a la gente con estos fraudes. Pablo les dijo a unos en Éfeso, cuando él tenía que irse allá y había cumplido ahí en Éfeso, Pablo les dijo, después que yo me vaya, de en medio de ustedes se van a levantar gente fraudulenta, lobos rapaces, que van a dividir la iglesia. Mire usted el nacimiento, donde comenzó Luna y qué iglesia dividió para hacer sus propias cosas. Mire de dónde viene Maldonado, mire de dónde viene Benny Hinn, mire de su inspiración de Kathryn Kuhlman, que fue adorado por los evangélicos. Kathryn Kuhlman murió católica y después de ser una mujer que decía que tenía el poder sanador y que sanó millones de personas, ella misma siempre padeció del corazón y nunca fue sanada, sino que de eso murió y murió católica. Para todos los que fueron seguidores de Kathryn Kuhlman. Y después Benny Hinn y después todos ellos se enamoraron de eso, pero usted lo mira. Usted mira que Kathryn Kuhlman, mírele, siempre tenía un gran crucifijo que manejaba ella. Ella nunca soltó el católico. Ella murió católica y murió de un problema cardíaco. Entonces, si a usted le gusta el fraude, mi amigo, hermano, hijo del ministerio, ¿te gusta que te den fraude? Bien puedes, hermano. Pero yo vengo nada más para ponerte en alerta. Este es un año del fraude. Este es un año donde si a ti te dan todavía tol con el dedo, pues es porque, ¿sabes qué? Tú todavía estás en una calidad de niño o de un retardado espiritual. ¿Por qué? Porque no sabes discernir ni siquiera. Te digo, hermano, antes estos hombres se disfrazaban para engañar a las ovejas. Ahora, frente a ellos, se muestran los lobos que son. Lobos rapaces, como dijo Pablo. Y la gente sigue más el fraude. Una vez en San Francisco estaba en una esquina predicando
un varón y en otra esquina un payaso. El que estaba predicando el evangelio tenía 2, 3 personas y el payaso tenía llena su plaza. El otro estaba hablando mentiras, diciendo que eran verdad, y el otro estaba hablando verdad que parecían mentiras. ¿Qué es lo que decía Lot? Que se burlaban de él cuando el ángel les dijo, ve y decirles que esto va a ser destruido, y que se burlaron de él, hermano. Quizás de lo que tú hablas del evangelio y lo que hace da risa, porque te encanta el fraude, te encanta que te engañen, te encanta que te mientan. Por eso dice Pablo, cuídate Timoteo de Himeneo y Fileto. Estos están torcidos. Ni siquiera mires milagros fraudulentos, ni señales fraudulentas. Lo marca el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Si un profeta se levanta y te da una señal y se cumple, y después te dice que siguen a tales dioses, mira la doctrina, no mires la señal. Yo voy a ser seguidor de Dante solo porque se cumplió que Bukele llegó a ser presidente de El Salvador. No. Yo lo dije en la iglesia también. Nostradamus dijo cosas que fueron verdad, y por eso lo que decía Nostradamus venía de Dios, ¿no? Usted puede oír a Elon Musk que dice y puede decir que dice, sí, ese hombre está diciendo, y por eso es de Dios lo que está diciendo. Estoy diciendo en el humanismo. Entonces, hermano, si te quieres quedar en el fraude, allá tú. Pero nunca vayas a decir que Dios no puso un hombre en el camino y que te lo advirtió. Si tú quieres morir con el fraude, bien puedes. Pero cuando el Señor dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no se contaminen con sus enseñanzas, sus doctrinas. No sigan a payasos espirituales. No sigan a comediantes espirituales. No sigan eso. Sigan la sana doctrina y abandonen el fraude profético espiritual. Espero que esto haya llegado a tiempo para ti, hermano, amigo, ministerio. Yo no sé con quién estás, pero para ti es la palabra. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Desde San José, California, el pastor Ricardo Torres. Amén y amén.